Todo comenzó un húmedo julio, 6 años atrás. Alrededor de entre las 8 o 9 de la mañana ya se sentía en el ambiente de Guadalajara, en el ambiente de la ciudad, pero en específico en el ambiente rojiblanco del Club Deportivo Guadalajara, que algo importante sucedería aquel día. Ya se sentía. Ya varios periodistas comenzaban a sugerir que algo pasaría en Chivas sin saber, la verdad es que la enorme mayoría sin saber lo que iba a pasar. Sabían la mitad de lo que iba a suceder. Se rumoraba acerca de la salud de don Jorge Vergara, que se estaba deteriorando. Se decía también que no es que estuviera enfermo, sino que ya estaba harto del Club Deportivo Guadalajara. Otros te decían que estaba sumergido en las demandas con Angélica Fuentes. En fin, se decían muchas cosas de don Jorge, que ya quería vender, que ya no quería saber nada, que estaba harto. Pero lo que más sonaba era el tema de su salud, pero nadie sabíamos nada. Fueron muy herméticos la familia Vergara en el tema de salud de su padre, y no era para menos, debido a la familia Morada, ¿no? Que es quizás la empresa más importante, o que ellos nos han demostrado a la familia rojiblanca, que la más importante es la familia Morada. Y fue alrededor de las 11 y piquito de la mañana, pasadas las 11:30 probablemente, en que nos llega la primera noticia, la que ya muchos medios de comunicación sugerían. Y esa era que Amaury Vergara, hijo cineasta, el greñudo que salía todo rastafari a festejar con sus papás logros que él no obtuvo, Amaury Vergara tomaba posesión del Club Deportivo Guadalajara. Amaury Vergara era nombrado a partir del 24 de junio del 2019, alrededor de las 11:30 y tantos de la mañana, era nombrado dueño del Club Deportivo Guadalajara, presidente del Club Deportivo Guadalajara. Tomaba el lugar que dejara vacío su padre, esa vacante que dejara su padre, él la tomaba posesión del trono rojiblanco. Todo el mundo dijeron, pues es lo que ya sabía, se veía venir. Don Jorge Vergara está mal de salud, don Jorge Vergara está atendiendo demandas, don Jorge Vergara está muy desgastado. Se veía venir, ¿de acuerdo? 30 minutos después, alrededor de 30 minutos después, a las 12:08 para ser exactos, de ese 24 de junio del 2019, llovía en la ciudad de Guadalajara, lo recuerdo perfectamente. El Club Deportivo Guadalajara manda otro comunicado a las Chivas, en el cual, ahí lo ven ustedes, exacto, ahí le dan las gracias a José Luis Higuera. Le dicen gracias y prácticamente lo despidieron. José Luis Higuera, hombre con claroscuros, recordarán algunos, o la mayoría recordarán, hombre con claroscuros en las Chivas. Un hombre que, si bien es cierto, le podemos adjudicar que tuvo visión para posicionar a las Chivas como marca, fortalecerlas como marca, visionario, uno de los primeros visionarios del Chivas TV. No estoy diciendo que fue idea de él, pero de esos primeros visionarios, de los primeros que se pusieron en contra del duopolio televisivo. Un cabrón al que le podemos aplaudir esa sagacidad en las negociaciones para traer refuerzos, para gestionarlos, para conseguir dinerito de aquí, de acá, de acullá, y llevarlo a las arcas rojiblancas para que se fortalecieran y se consolidara
el campeonato de las Chivas con Matías Almeida. Y por supuesto, pero por supuesto que José Luis Higuera fue pieza fundamental para que eso se lograra. Y creo que sería ingrato de parte del aficionado rojiblanco que no le reconociéramos eso. Por supuesto que es ingrato. Eso es uno de sus claros. Sus oscuros te dicen que tras la obtención del campeonato con Matías Almeida comenzó un desmembramiento del equipo, un desmantelamiento de a poquito, primero como si fuera muy hormiguita del equipo, posteriormente se decían muchas mentiras, se aventaban mucho la pelota, se le decía a los jugadores, es que Matías Almeida ya no te quiere, y Matías Almeida, no, ¿yo qué? Fue José Luis Higuera el que no te quiere, y se hacía mucho esa tiradera de bola. Era mucho esa tiradera de bola entre uno y otro personaje. Se le acusa muchísimo también a José Luis Higuera que fue muy duro con los jugadores, trató muy mal, tenía una pésima relación con los jugadores, tipo prepotente y engreído, es de lo que se le acusa a José Luis Higuera, tipo prepotente, engreído, que miró única y exclusivamente por sus intereses, ni siquiera por los del Club Deportivo Guadalajara, única y exclusivamente por sus intereses. Después de que truena el gran problema, el enorme problema que se dio en la final de la Conca Champions, donde los jugadores entrenaron con las jerseys volteadas, donde Matías Almeida apoyó a su equipo, y este fue uno de los que le dijeron a Almeida, hey, tú eres de esta institución, tú no tienes que apoyarlos por su protesta, porque acuérdense que los jugadores protestaban bonos que les habían prometido tras la obtención del título y que no se los habían pagado. Matías Almeida no hizo caso de eso y se inclinó del lado de sus dirigidos. Por lo tanto, se encontró en José Luis Higuera a un animal herido, una bestia y un enemigo encarnizado, que no encontró un solo instante de paz hasta que no vio a Matías Almeida fuera de la institución del Guadalajara. Me recordarán muchos aquella entrevista en ESPN, Fútbol Picante, con José Ramón Fernández, David Faitelson, Pietrasanta, cuando no era un imbécil como lo es ahorita, en donde José Luis Higuera lanzó esa frase muy coloquial, ¿no? Donde dice que él era como un perro de rancho en la institución rojiblanca, lo amarraban en las fiestas y lo soltaban en los problemas. La única realidad es que cuando estuvo esa turbulencia que se vivió, uno de los momentos más tristes y más turbios que se vivió en el Club Deportivo Guadalajara, tras la salida de Matías Almeida, toda esa rumorología, José Luis Higuera guardó silencio y se quedó debajo de la mesa, así como lo harían los perros regañados, debajo de la mesa. Pues ya lo dije, lo del desmembramiento del equipo. Pasamos una época muy difícil, hicimos el ridículo en el Mundial de Clubes, y durante la gestoría post campeonato de José Luis Higuera, tuvimos post campeonato y post Matías Almeida, tuvimos una pésima elección de técnicos en el Guadalajara. La primera decisión que tomaba Amaury Vergara, la primera decisión que tomaba a cargo era despedir a José Luis Higuera. Algo que me incluyo, yo aplaudí, como no tienen ni idea, fui feliz. De hecho, nos juntamos varios camaradas, hicimos una peda monumental para festejar que José Luis Higuera estaba fuera de Chivas. Y luego, después, trae a Ricardo Peláez, quien fuera uno de los directivos más importantes en ese tiempo. Venía de ganarlo todo, prácticamente todo con el América, de haber hecho un buen papel con Cruz Azul, aunque fue muy corto, fue un buen papel. Entonces no podemos decir que no empezó Amaury con todo. Y de hecho se habla de una inversión fuerte
quizá la más fuerte en la historia del Club Deportivo Guadalajara, lo que nos hacía ilusionarnos, mi copetito de Jimmy Neutron, nos hacía ilusionarnos a muchos chivermanos, porque invirtió, se habla de 30, 40 y tantos millones de dólares, que hay que decirlo como es, fueron malgastados por Ricardo Peláez. Ricardo Peláez Linares, sí, es Linares. Se trajeron algunos jugadores, después llegó la pandemia y Amaury cayó en una fosa profunda de terror a la inversión. Quien empezara con todo y prometiera ser ese dueño, que al final de cuentas, pese a la memoria de muchos hermanos, no fue Jorge Vergara, porque Jorge Vergara tampoco fue el gran dueño, no lo fue, ahorita ya falleció y muchos chivermanos le recrean historias de cosas a su alrededor que nunca sucedieron. Jorge Vergara también fue un pésimo dueño. Con Jorge Vergara estuvimos peleando el descenso, ¿de acuerdo? Para cuando Amaury toma el poder en el 2019, en junio, oficialmente, porque ya antes de eso lo había asumido por su papá el poder. Terminamos antepenúltimo de la tabla general con José Luis Higuera, vea, ahí está, ¿de acuerdo? Posteriormente despiden a José Luis Higuera. Bueno, como lo dije, traen a Ricardo Peláez, despiden a Ricardo Peláez, traen a Hierro. Por primera vez parece que hay un proyecto, perdemos una final de una manera vergonzosa, pero el siguiente torneo llegamos a semifinales. Posteriormente despiden a Pauno por la grilla interna. Llega Fernando Gago, con él llegamos a semifinales. Posteriormente, a medio torneo, Fernando Gago deja todo tirado y se va a dirigir al Boca Juniors, porque es el sueño dirigir el equipo de sus amores. Y se va simple y sencillamente porque le pusieron una cláusula de caricatura, como se fue Fernando Hierro, porque, bueno, pues al final de cuentas, el equipo árabe que se lo llevó pagó la cláusula. No sé si la cláusula fue de caricatura, pero pagó la cláusula. Y en este mandato de Amaury Vergara se han cuestionado muchísimas cosas. Los mismos discursos de su padre, los mismos discursos. No es nada personal con él, pero son los mismos discursos. Probablemente hemos vivido la peor época para ser aficionado del Club Deportivo Guadalajara, cuando nos tuvimos que tragar primero un bicampeonato del Atlas y ver que nuestro equipo no tuviera reacción ante eso, y posteriormente perdemos una final y nos tenemos que tragar inmediatamente después un tricampeonato de nuestro odiado rival, el América. ¿Y qué creen? El equipo no tuvo respuesta, no tuvo una respuesta, un golpe en la mesa ante eso. Algunos sugerimos que es una de las peores épocas para ser aficionados del Club Deportivo Guadalajara. No nos bajamos del barco. Aquí estamos. Solamente opinamos. Y ustedes pueden estar o no de acuerdo con la opinión de este pinche viejo gritón. Puedes estar o no de acuerdo con eso. Pero lo que es una realidad es que no podemos dejar de señalar que Amaury y el consejo que la acompaña, dirigido por sus dos hermanas y por su cuñado Manso, ha dejado a Chivas sumido en un pozo de oscuridad, en donde se ve una luz lejana, sí. ¿Se ve la luz? Sí. El problema es que ni siquiera sabemos si estamos avanzando hacia ella o nos estamos alejando más. 6 años después de que Amaury tomó el poder, hoy nos preguntamos, ¿realmente ha cambiado mucho el Club Deportivo Guadalajara?
quién sabe. Gracias por haber aguantado este video, les agradezco mucho, les mando un enorme abrazo. Déjenme por favor ahí su likecito, me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo eso. Ayúdenme compartiendo, si pueden, si al menos uno de aquí comparte, me ayuda muchísimo eso. Deja activada la campanita para que te vienten más notificaciones cuando suba más basura orgánica como esta en este carretón de la basura. Soldado del misteriosismo, yo soy Mariano Mendoza, la Chiva Misteriosa. Siempre leo tus comentarios, déjalos ahí, a veces no puedo contestarlos, pero siempre los leo. Soy Mariano Mendoza, la Chiva Misteriosa, y quiero decirte que si por ahí juegan el América y el Atlas, que se los cargue la chingada. Y si juegan la Chivas y el Athletic de Bilbao, que ganen, cabrón. Aunque ya no esté Nicole Williams con las Chivas. Chingada madre. Ay, puras pendejadas hago cuando escojo equipos de fútbol, cabrón.